iniciamos y buscamos en nuestras Biblias el libro de Mateo. Hemos venido compartiendo acerca de la fe, de la importancia de la fe, y hoy vamos a ver un tema que se llama una gran fe y un miedo pequeño. Si hay un miedo grande, hay una fe pequeña, pero hoy vamos a hablar de una gran fe. ¿Se acuerdan que hablamos de personas que no tienen fe, de personas que tienen poca fe y de personas que tienen una gran fe? Es lo que vamos a estar viendo. Entonces, en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28 dice así. Dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echársela a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es un pasaje que es muy conocido, que sabemos esta historia de esta mujer cananea. A mí me impactan las últimas palabras de Jesús, donde el versículo 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Dice: su hija fue sanada desde aquella hora. Ese versículo solamente quería yo leerlo, pero hacer el realce en esa porción. Pero todo el pasaje es importante. Para empezar, Jesús no hace distingo. Fíjense, él fue a una región. ¿Cómo se llama esa región? ¿Cómo se llama esa región? A ver. No, ahí está en el versículo 21. Dice que era la región de Tiro y de Sidón. Ajá. Y era el lugar de Canaán, porque ahí por eso se llama cananea esta mujer. O en otro evangelio se le conoce como la mujer siro-fenicia. Eran las fronteras con Siria. Israel y Siria eran frontera. Entonces ahí habitaba esta mujer, pero era parte del pueblo inconverso, del pueblo pagano, vamos a decir. Así lo describe la Biblia. Y esta mujer oyó hablar de Jesús. Cuando una persona no conoce de Dios, no tiene a Dios, pero oye de la palabra, se activa la fe. Porque la palabra de Dios es la que produce la fe, porque Dios es el que produce la fe. Así que esta mujer oyó de Jesús y tuvo fe en él y se acercó. Dice que cuando Jesús llegó a esa región, dice aquí una mujer cananea, en el versículo 22, dice que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Bueno, esta mujer salió al encuentro de Jesús. Y de entrada vamos a ver que todas las personas, llámese hombre, mujer, de cualquier clase social, pequeño, grande, niño, joven, todos tenemos de alguna manera fe y tenemos el enemigo que se llama miedo. Todos, y eso nos va a acompañar hasta la muerte. Por más que digamos un día: yo tengo mucha fe, o soy un hombre, una mujer de fe, seguramente que en algún momento va a aparecer el miedo. Esas dos cosas nos van a acompañar hasta el día que nos vayamos a la tumba. El día que dejemos de existir, ese día el miedo y la fe van a ser nuestros compañeros, van a estar ahí. Y de acuerdo a cuál alimentamos, es la que va a estar más grande, más fuerte en nuestra vida. Cuando partamos de este mundo,
¿de qué se hablará de nosotros? ¿Se hablará de un hombre o una mujer de fe o de una persona incrédula? ¿Qué se hablará de nosotros? La gente habla después de que partimos, hay los que hablan de nosotros. Lo importante aquí es qué se dirá de nosotros. Este fue un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, o este fue un incrédulo que no le creyó a Dios. ¿Qué se hablará de nosotros? Nosotros cada día estamos haciendo un libro de nosotros, un libro que se está escribiendo en el cielo. Por eso la Biblia dice, el libro fue abierto, que hay un libro de nosotros. Por eso se dice que el libro de los Hechos, por ejemplo, no está concluido, no tiene un amén. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí. A ver, busquen en el libro de Hechos y van a ver, al final del libro de Hechos, no tiene un amén, porque no tiene conclusión. Se sigue escribiendo Hechos 29. ¿Cuántos capítulos tiene este? No. A ver, ¿sí? 28. ¿Tiene 28 capítulos? Entonces se sigue escribiendo Hechos 29. ¿Quién los escribe? ¿Quién lo escribe? Nosotros. En el libro de Hechos hay muchos milagros, hay muchos hombres y mujeres de fe, pero también hay mujeres y hombres incrédulos. Se relata en ese libro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como iglesia estamos haciendo un libro. En el cielo está ese libro. Y se está escribiendo todo. Y cuando lleguemos ante Dios, vamos a saber si fuimos un hombre o una mujer de fe o si fuimos unos incrédulos. Por eso es importante que nosotros trabajemos todos los días, y hoy voy a compartirles algo acerca de cómo la fe crece en nosotros. Porque la fe hay que alimentarla todos los días. Así como si alimentamos la fe, matamos la incredulidad. Pero si no alimentamos la fe, la incredulidad, se fortalece y la fe mengua. Y la fe tenemos que alimentarla todos los días. Esta mañana yo te pido que renunciemos a la incredulidad y que creamos a Dios. Que creamos que Dios tiene un propósito con nosotros. En Romanos capítulo 8 hay cosas que nosotros vamos a vivir, hay cosas que nosotros vamos a enfrentar que no nos agradan. Incluso, yo les he dicho, ha habido momentos donde he enfrentado cosas que he llorado, que no me agradan, que me duelen. Sin embargo, aún eso que no es grato, eso me va a ayudar para bien. Romanos 8, 28 y 29 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Yo quiero que vean esto, conforme a su propósito. Hay cosas que no entendemos. Yo les he comentado que alguna vez viví una circunstancia que me dolió mucho, que lloré, que cuestionaba a Dios, y sin embargo hoy, a través de los años, he entendido que Dios, conforme a su propósito, no mi propósito, conforme a su propósito, Él hizo todas las cosas. Y luego dice ahí el 29, porque a los que antes conoció, o sea, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, no hay nada escondido para Él. Por eso dice, los que antes conoció, también los predestinó. Hay algo escrito de lo cual nosotros vamos a hacer. Dice, predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Jesucristo ya no es el unigénito. Jesucristo es el primogénito. Él es el primero. Él es nuestro hermano mayor. Él es el que nos dio el ejemplo. Pero de ahí seguimos nosotros. Y Él vino a cumplir el propósito del Padre. Nosotros también debemos de cumplir el propósito, no nuestro propósito. A veces los predicadores decimos, atrévete a soñar, cumple tus propósitos, cumple tus sueños, tus metas. Equivocación. Les decía yo en la semana, en el libreto ya está escrito lo que vamos a hacer. Ya está el guión, no tenemos que inventarlo. Tenemos que escudriñar la palabra y ver qué se escribió acerca de nosotros. Qué es lo que Dios dice acerca de nosotros. Y tenemos que hacer su voluntad. Que nuestro alimento, nuestra comida, sea hacer la voluntad del Padre. Si tenemos un Dios grande, vamos a hacer cosas grandes. ¿O no? ¿Sí o no? Y en esta mañana es lo que yo vengo a decirte.
Dios es un Dios grande. Atrevámonos a soñar cosas grandes, pero no en nuestro propósito, sino en el propósito de Dios. Porque aquí lo dice muy claramente. Entonces, 3 cosas que quiero compartirte esta mañana rápidamente para que no perdamos tiempo. 3 cosas que nos van a ayudar a no solamente permanecer en la fe, sino a crecer en la fe, de tal manera que lleguemos como esta mujer un día que nos diga el Señor: oh, hombre, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, pero que nosotros trabajemos en ello todos los días. Si alimentamos la fe va a ser grande. Si alimentamos la incredulidad, la fe va a ser pequeña y la incredulidad va a crecer. Así que nosotros tenemos que decidir. Miren, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, número 1, es crecer. La fe nos va a llevar a enfrentar obstáculos. Lo primero que tenemos que entender: la fe nunca va a crecer si nosotros si solamente leemos la Biblia, si solamente oramos. Necesitamos enfrentar obstáculos, problemas, circunstancias adversas para que nuestra fe crezca. Esta mujer nunca le hubiera dicho a Jesús: oh, mujer, grande es tu fe, si su hija no hubiera estado poseída por un... ¿Cómo estaba su hija? Poseída por un demonio. Entonces, si nunca hubiese tenido ese problema, si nunca hubiese encontrado ese obstáculo en su vida, nunca hubiese crecido su fe. Aunque hubiera oído de Jesús, aunque hubiera sabido la palabra, no podía haber oído de Jesús que su fe era grande. Lo primero, entonces, vamos a enfrentar obstáculos. Así que quiero que vean en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 22. Dice: aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es ¿qué? Gravemente atormentada. Gravemente, a ver, ¿tenía un problema? Sí. Gravemente. O sea, nunca la fe va a crecer si no hay obstáculos. Jesús se mueve en todo lugar, en cualquier lugar, no importa si está en su iglesia, si está en su pueblo, no está en su pueblo. En este caso estaba en la región de Tiro, estaba con una mujer que no era del pueblo de Dios. Sin embargo, esta mujer tuvo fe y estaba enfrentando un obstáculo, entonces estaba creyendo en Dios. Porque, a ver, aún la muerte, cuando la enfrentamos, dijo Jesucristo: ¿no te he dicho que si creyeres, qué cosa? Verás la gloria de Dios. A ver, busquen San Juan 11:40, a ver, léanlo, por favor. Cuando enfrentamos obstáculos, tenemos que creer. Miren lo que dice San Juan 11:40. Está hablando de cuando Jesús estaba hablando con María, con Marta, de que había muerto su hermano, y viene Jesús a ver, finalmente eran sus amigos, sus amistades, había convivido con ellos, había comido en su casa, había estado con ellos, y resulta que ahora había muerto Lázaro. ¿Hace cuántos días? No. A ver, ¿cuántos días? 4 días. 4 días. Dice, y este ya es el 4º día. Y bueno, dice, ahora si leemos el versículo 40, por eso Marta y María pues no como que no creían. Miren el versículo 39, dice: y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4, ¿sí o no? Pero Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No importa qué problema enfrentemos, no importa qué circunstancia estemos viviendo. La Biblia dice que si creemos, ¿qué cosa? Veremos la gloria de Dios. Esta mujer cananea lo que estaba enfrentando era un problema grave. Dice que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Pero ¿qué pasó? Esta mujer creyó y vio la gloria de Dios. Así que cuando creemos, vemos la gloria de Dios. Y eso que le dijo Jesús a Marta y a María: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Es lo mismo que nos dice ahora a nosotros, a todos nosotros, a todos.
nos dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Necesitamos entonces alimentar la fe, creer en Dios, activar la palabra. ¿Sabían ustedes que tener fe es solamente tener conocimiento? Pero creer en Dios es poner en práctica lo que Dios nos manda. Compartía al hermano Noé, le decía yo qué bueno que Dios obró en su vida, que él vio el azúcar menguar. ¿Está bien? Qué bueno. Ahora, ¿qué toca hacer? Dar testimonio de eso, hablarle a la gente, creerle. Mientras más comparta uno nuestra fe con la gente, eso trae convicción a uno para que eso no vuelva. Entonces tenemos que nosotros compartir, dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Número 2, quiero que vayan rápidamente. Persistir. Esta mujer ante su necesidad que tenía, ante la circunstancia que estaba enfrentando, iba a encontrar obstáculos, pero yo les voy a decir, ella no se rindió. A ver, regresemos por favor ahí Mateo 15. Mateo 15. Dice el versículo 23, pero Jesús, ¿qué cosa? A ver, Mateo 23, 15. No, 15, 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces nos damos cuenta que esta mujer, aunque tenía fe, lo primero que encontró es que Jesús estaba en silencio. No le respondió palabra. Dice entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Dos cosas que esta mujer enfrenta. Primero, el silencio de Jesús y el rechazo de los discípulos. La desaprobación de los discípulos. Entonces, vamos a encontrar obstáculos. Aun cuando tenemos una fe grande, no se nos va a allanar el camino. No todo va a ser fácil, porque a veces pensamos, yo sí le creo a Dios, va a ser todo fácil. No, va a haber obstáculos. Va a ser difícil. Pero ahí es donde nos toca persistir. En el libro de Lucas, capítulo 18, nos narró Jesús la parábola de un juez y de una mujer viuda. Quiero que lo vean. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, escuchen bien esto, sobre la necesidad de orar siempre. Esa palabra siempre, ¿de qué nos habla? De persistencia, de constancia, perseverancia. Dice de no desmayar. O no desanimarse, lo que dice en otra versión. De no desmayar, estar orando siempre. No importa que encuentres el silencio de Jesús, no importa que encuentres el rechazo de los discípulos, la desaprobación de los discípulos. ¿Qué te toca hacer? Persistir, porque tú estás creyendo en Dios, porque Dios no te va a desechar, porque Dios es fiel, porque Dios es poderoso y lo va a hacer. Entonces nosotros necesitamos persistir. Esta mujer, miren lo que dice, diciendo, había en una ciudad un juez que temía, aquí viene el ejemplo que Jesús puso, dice, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice que el día viernes me sentía yo así un tanto, ya después cuando iba yo en el camino, después de la casa de ustedes, iba yo en el camino, iba yo para al otro grupo, me sentía yo así bien mal. No se acuerdan por qué. A ver, Susan, no se acuerdan, no se dieron cuenta ni por qué.
tengo como vocación de que tengo que ir a la casa de ustedes a orar por Mauricio. ¿Oramos? ¿Verdad que no? Y por eso yo decía, me regreso, ¿qué hago? No, pero ya es tarde y yo quiero ya llegar allá. Porque se me pasó. Tenemos que hacerlo. Aquí dice de persistir en la oración, de no desmayar, de no desanimarnos, de mantenernos firmes, confiar en Dios. Y si se nos olvida, ¿qué quiere decir? Nos estamos volviendo ya conformistas, estamos soltando algo que tenemos que ser constantes, perseverantes. Humanamente hay muchas cosas que nosotros podemos decir, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, en la convicción en Dios. Entonces, yo les invito, que dice aquí en este versículo 6, a mí me llamó la atención eso, dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? No que oran, claman. Yo les he dicho la diferencia entre orar y clamor. El clamor de verdad se pierde toda compostura, se pierde, válgase la expresión, se pierde la vergüenza. Y estoy, no, Dios, yo quiero que me respondas. Pero ese es mantener esa... ¿Qué dijo Jesús? Esa parábola la enseñó diciendo, hay una mujer viuda, nadie la defiende, está desamparada, y hay un juez injusto. Si a lo mejor la mujer tuviera dinero, tuviera un nombre reconocido, pues se le hace justicia porque es muy reconocido. Sin embargo, esta mujer era viuda. No se da ni el nombre. Cuando no se da el nombre, quiere decir que no era tan importante esta mujer. Pero el juez era injusto todavía para acabar. Sin embargo, Jesús nos dice que hizo justicia por la persistencia de esta mujer. Y nos pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Entonces nosotros tenemos que persistir. Este segundo punto lo tenemos que tener muy en cuenta. No desmayar, no desanimarnos, mantenernos persistentes, constantes, perseverantes. Así que les invito a eso. Número 3, rápidamente, porque yo quiero darles rápido esto, si no. Número 3, ser humildes también. No presentarnos con altanería, con arrogancia ante Dios, no reclamándole, sino con humildad. Miren, quiero que vaya al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Algo me falló aquí, pero permítame tantito, por favor. A ver, Primera de Pedro 5, 6 y 7, por favor, tantito. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A ver, quiero que vean ustedes. Algo me pasó acá, ya listo. Listo. Dice humillaos. Habla de la humildad. Dice que seamos humildes, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, porque para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y eso dice, hay que echar nuestra ansiedad, aquello que nos oprime. ¿Qué hizo esta mujer cananea? Esa ansiedad de eso que lo estaba oprimiendo, ese problema que ella tenía, vino y clamó a Jesús y echó todas sus cargas en Él. Por eso dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
Pero echa toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de... A ver, ¿ha perdido cuidado de nosotros? ¿No Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días? ¿Que Él no nos dejaría? ¿Que Él no nos desampararía? ¿Se acuerdan de Mateo 28, 20? Dijo, yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 13, 5, ¿qué dice? Porque Él dijo, porque está escrito que no nos desampararía ni nos dejaría. Así que Dios es fiel a su palabra. Nosotros tenemos que confiar en eso, pero tenemos que acercarnos con humildad. ¿Por qué? Mire, ahora quiero que vea Mateo 23, 12. Mateo 23, 12 rápidamente. Dice, ¿por qué tenemos que acercarnos con humildad a Dios? Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla... ¿Nos conviene ser humilde ante Jesús? Sí, ¿verdad? Tenemos que humillarnos, tenemos que ser humildes. Señor, no son por mis méritos, no es mi justicia, es mi fe en Cristo. Promesa. Así que, Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y cuando hacemos eso, mire, con humildad, con sencillez venimos delante de Dios, Él nos va a responder. Tenemos que aprender a humillarnos, como dice la palabra, bajo la poderosa mano de Dios. Mire, Proverbios 3:34. A mí me llamó la atención este pasaje, este texto de Proverbios, porque ciertamente Él escarnecerá, o sea, si no somos humildes, si nosotros somos escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? ¿Alguien sabe qué es un escarnecedor? Alguien que se burla, alguien que no toma en serio. Dice, porque Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes, ¿qué cosa les dará? Dará gracia. Ahora, nosotros no necesitamos la misericordia, estamos en la gracia, pero ¿sabe una cosa? Cuando nos humillamos, la gracia de Dios se manifiesta en nosotros. Esas tres cosas que le estoy diciendo es importante. A ver, número uno, recuérdame. Número uno, ¿no se acuerdan? Vamos a enfrentar obstáculos. Vamos a enfrentar obstáculos. Número uno, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Número dos, vamos a persistir. Número tres, vamos a ser humildes. Si nosotros tenemos esto y enfrentamos circunstancias difíciles, aún en medio de todo eso nos va a tocar llorar. Pero yo les quiero decir, no vamos a detenernos, vamos a seguir avanzando. ¿Sabían ustedes que nuestro Maestro Jesucristo lloró? Porque nosotros podemos decir, pero Él era el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que aprender de Él. Él lloró. Lloró en la Biblia cuando menos 2 veces, bueno, 3 veces nos marca la Biblia de que lloró. Primero, Él lloró cuando iba entrando en Jerusalén. Eso lo encontramos ahí en el libro de Mateo 23, 37. Dice que vio a Jerusalén, iba entrando y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces sí quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo que tenía que creer en Dios, vagaba sin rumbo, sin dirección, dice, como ovejas sin pastor. Eso le causó dolor al corazón de Jesús y lloró. También lloró cuando estaba frente a la tumba de Jesús. En San Juan 11:35. Pero no lloró porque estaba muerto su amigo. No lloró por ver a sus hermanas llorar, no. Lloró por la incredulidad de la gente. Por la incredulidad de la gente lloró. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a meditar. ¿Cómo nos ve Jesús? Recuerden, Jesús lloró cuando vio a la multitud dispersa a Jerusalén como ovejas sin pastor. Y lloró por la incredulidad de la gente. Ahora, nosotros vamos a llorar como hijos de Dios y vamos a enfrentar circunstancias, pero no se detengan. Me gustó mucho un pasaje del libro de Segundo de Samuel. Quiero que vaya. Esto sí quiero que lo vean, por favor. Quiero que lo vean. Segundo de Samuel,
capítulo 15, versículo 30 a 37. Vamos a leer este pasaje, con eso vamos a terminar, pero quiero que esté muy atento a lo que vamos a leer. Segundo de Samuel 15:30, dice, escuche bien esto, nos está hablando en el contexto, se los digo rápidamente algo a grosso modo, de cuando David era rey y gobernaba todo el pueblo de Israel. Ahí todavía no se había dividido, ahí es que Judá e Israel eran uno solo. Y resulta que su hijo Absalón se había rebelado contra él. Y a la puerta del palacio, la gente que venía a tratar asuntos con David, Absalón se acercaba y decía, no, el rey es injusto, no te hace caso, no te va a oír. Y empezó a ganarse la gente para él, véngase acá conmigo, yo le voy a atender, les voy a dar la respuesta que necesitan. Y empezó a ganarse adeptos. Se empezó a rebelar contra su padre. Y armó un ejército y vino contra David, su padre. Le dio lo que comúnmente se llama golpe de estado. Le traicionó su hijo David. Y en ese momento, dice, David subió. Miren, cuando Absalón toma Jerusalén, dice, David subió la cuesta de los olivos. ¿Se acuerdan que el monte de los olivos está ahí cerca de Jerusalén, no? Cuando Jesús ascendió al cielo, lo hizo en el monte de los olivos. Ahora bien, dice, y la subió ¿cómo? David estaba enfrentando una circunstancia difícil, grave, severa, la verdad. Dice, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Mira, ve esta condición. Ahora, toma en cuenta que él había sido, ¿qué cosa? El rey. El rey, aquel hombre de autoridad, aquel que contaba un ejército, aquel que tenía un palacio. Uno podría decir, ¿qué necesita ese hombre? Por eso les digo que Dios no hace distingo. Dios con todos van a trabajar, con todos quiere que se active la fe. Ahora este hombre estaba llorando, tenía gran dolor, y yo les dije, empecé diciéndoles, yo creí que cuando me hablaron de Cristo me dijeron, no hombre, entrégale tu vida a Cristo y mira que tus problemas se van a acabar. Y yo dije, bueno, pues entrego mi vida a Cristo. Mentira. Entregas tu vida a Cristo y problemas van a venir. Circunstancias difíciles vas a enfrentar. Pero a mí me llamó mucho la atención esto, porque miren, dice ahí, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando pero subraye esa palabra, ¿mientras qué? Mientras subían. Ese momento difícil, ese momento cuando estás llorando, no te rindas, persiste. El obstáculo que estás enfrentando solamente es para que alimentes tu fe, para que crezcas en la fe. ¿Estás llorando? Sí, todo el mundo cuando enfrentas circunstancias difíciles llora. Yo he llorado. Sé que tú también. Es normal cuando enfrentamos momentos difíciles. Pero a mí me llamó la atención. David, ¿qué cosa iba haciendo? No, les dije que marquen la palabra subiendo. No para abajo. Iba subiendo. ¿Eso qué nos da a entender? Que su fe tiene que ir creciendo. Estaba hasta abajo, pero él iba subiendo. Ahora, escuchen bien esto, porque dice, vamos a leer hasta el versículo 37, dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón, o sea, está del lado del enemigo. Dice, entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel, Cuando David llegó a la cumbre, ¿qué cosa? A la cumbre, escuchen bien esto. Él iba subiendo y él iba llorando, él iba descalzo, su cabeza cubierta de quizás por vergüenza. ¿Quién no le avergüenza enfrentar momentos difíciles? Todo el mundo, yo quisiera no enfrentar momentos difíciles. Es más, cuando enfrento momentos difíciles, casi que no quiero decir lo que estoy viviendo. ¿No le ha pasado eso?
Pero ¿saben una cosa? David iba avanzando, iba subiendo. Cuando llegó a la cumbre, dice ahí, quiero que vean, dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, iba creciendo su fe, ¿sí o no? Sí. Estaba pasando una situación difícil, pero él iba subiendo, él iba creciendo. Y cuando llega a la cumbre, hace algo que a veces se nos olvida a nosotros. ¿Qué cosa hizo? Adorar a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Ahí es donde se muestra una fe grande, porque se está viviendo un momento crítico, difícil, no es cualquier cosa. Y allí estaba adorando David. ¿Qué es adorar? Adoración, al menos en una de las descripciones que encontramos, es decirle todo lo que Dios es. Alabar es todo lo que Dios hace. Cantamos alabanzas diciendo todo lo que Dios hace, eso es alabanza. Pero adorar es decirle a Dios todo lo que Él es. Por ejemplo, tú eres santo, 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 santo. Tú eres grande, majestuoso, poderoso. Y cuando estoy diciendo eso, aunque no estoy cantando, ¿qué estoy haciendo? Adorando. Ahora, si yo digo, grandes obras has hecho proezas, has echado a la mar, al caballo, al jinete, has derrotado a mis enemigos. Aunque no estoy cantando, estoy ¿qué? Alabando, porque estoy hablando de lo que Él hizo. Ahora, aquí David no estaba recordando lo que Dios hizo, estaba ¿qué cosa? Estaba diciendo lo que Dios es. Por ejemplo, estaba en una circunstancia difícil. Su hijo le había dado el golpe de estado. Su hijo lo había traicionado. Pero cuando llegó a la cumbre del monte, él dijo, tú eres grande, Señor. Tú eres todopoderoso. Tú eres fiel. Tú eres glorioso. Empezó, ¿qué cosa? A decir lo que Dios es, porque en la adoración se dice lo que Dios es. Entonces aquí estaba adorando, dice, para adorar allí a Dios. He aquí Usai y Arquita que salió al encuentro, rasgaron sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estará allí contigo el sacerdote Sadok y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadok y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaaz, el de Sadok, y a Jonatán, el hijo de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Cuando regresa David, porque regresa David a la ciudad, mire lo que dice ahí, y dice, Dios estaba con él porque él había adorado a Dios. Y si ustedes siguen leyendo la historia, él recobra su reino porque Dios es fiel. Cuando tú adoras a Dios en medio de los momentos difíciles, tu fe crece. David llegó a la cumbre, y cuando estás en la cumbre tienes que adorar, tienes que ir subiendo, llorando sí, pero te voy a decir, cuando llegues a la cumbre, adora a Dios. Y Dios va a devolver lo que Él te ha dado. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Y entonces Dios podrá decir, como le dijo Jesús a la mujer cananea, oh mujer, pero exclamó, regresen por favor a Mateo, regresen a Mateo 15, Mateo 15:30, 15:28, Mateo 15:28, por favor. Terminamos con este texto.
¿Ya lo tiene? Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Chequen esto. No hubiese tenido una fe grande si no hubiese enfrentado un problema grande. Para cosas pequeñas se necesita una fe pequeña, pero cuando tenemos problemas grandes necesitamos una fe grande. Así que yo les invito a que nosotros tomemos en cuenta esas tres cosas que compartí para que nuestra fe vaya creciendo y vayamos subiendo como David, vayamos subiendo al monte, vayamos subiendo. Y cuando lleguemos a la cumbre, ¿qué tenemos que hacer? Adorar. Y cuando adoramos, yo estoy seguro que Dios va a decir, como le dijo Jesús a esta mujer cananea, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Nos conviene a nosotros que nuestra fe crezca, pero muchas veces hay que llorar, hay que enfrentar circunstancias difíciles. Así es como nuestra fe va a crecer. Amén. Entonces espero que lo podamos entender y ser persistente y ser humilde. Si ya estamos enfrentando circunstancias, vamos a ser persistentes en la oración y vamos a ser humildes al presentarle a Dios nuestras peticiones. Póngase de pie y oramos a Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana, este mediodía, por este tiempo de estar estudiando tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Te pido, Señor, por los que van a ver este video, que a través de esta enseñanza, a través de la exposición de tu palabra, ilumines el entendimiento de cada uno de nosotros, que podamos seguir creciendo, que podamos tener la actitud que tuvo David, que tuvo esta mujer cananea, que aunque encontró obstáculos, tenía problemas y al recurrir a ti encontró obstáculos, pero ella fue persistente, ella fue humilde y su fe creció. Y así también David enfrentaba una circunstancia difícil, Señor, pero él, aun con toda la vergüenza que estaba viviendo, siguió subiendo y cuando llegó a la cumbre del monte, te adoró y te glorificó, Señor. Así también nosotros te adoraremos, te glorificaremos, y así como tú le devolviste su reino, le devolviste toda la gloria y toda la honra que él necesitaba, Señor, así creo que lo que necesitamos tú nos responderás y dirás así como le dijiste a la mujer, oh hombre, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Señor, gracias te doy porque fiel eres tú y la gloria sea para ti. Toda la honra es para tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.